Buenos días, iglesia. Es un placer estar aquí, poder saludarlos. El día de hoy vamos a hablar del precio del discipulado, y este está en el pasaje de Lucas 14, del 25 al 35. Y déjame hacerte una pregunta antes de empezar. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por poder ver a los que amas en este momento, que estamos en la pandemia por el coronavirus? Seguramente muchas cosas. Ahora déjame preguntarte otra cosa. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por seguir a Cristo? Déjame orar antes de empezar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque sabemos que aún en los tiempos más difíciles, tú nos sostienes y confiamos en que tú nos libras. Te pedimos que seas tú quien mueva todas las cosas necesarias en nuestros corazones, en nuestra mente, para poder servirte aún en estos momentos, Señor, que no nos podemos ver. Te pido, Señor, que seas tú quien hable a través de tu palabra y sobre todo, que nos llevemos algo el día de hoy. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Nuestro texto viene en el Evangelio de Lucas, que es un evangelio normalmente centrado en los gentiles, pero también nos habla de muchísimas cosas más. Entre ellos, de las cosas que nos habla, tienen que ver con samaritanos, pecadores, recaudadores de impuestos. Todo esto con un solo propósito, que es llevar a toda criatura a seguir a Cristo. Como les dije, nuestro pasaje es Lucas 14, del 25 al 35. Vamos a leer. Grandes multitudes seguían a Jesús, y él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que lo vean comenzarán a burlarse de él y dirán: este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos, para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. La sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿cómo recuperará el sabor? No sirve ni para la tierra ni para el abono. Hay que tirarla fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Nos damos cuenta, al principio del pasaje, venimos del contexto del banquete, donde algunos se niegan a salen, entran otros a la fuerza, y nos damos cuenta que hay varios tipos de personas que ya seguían a Cristo. Dentro de ellos están algunos tipos que conocemos bien como seguidores, que son gente que es movida por sus emociones, gente que se mueve por curiosidad, por intereses. Esos son otros. Vamos a definir algunos de ellos. Las movidas por intereses tienen que ver con los que siguen a Cristo por el carisma, porque les gusta alguna frase tal vez, y ponen algún concepto en su vida, en práctica, pero es simplemente seguir por la emoción que nos causa en ese momento, ya sea lo que diga la palabra, o lo que diga tal vez algún predicador o alguna persona que nos habla normalmente, un líder que nos habla acerca de la palabra. Las personas curiosas son aquellas que se reúnen tal vez en la iglesia con la decisión de poder aprender algo, debatir. Son personas que les gusta leer, que les gusta aprender mucho. Y están en la iglesia técnicamente para eso.
para seguir y para lograr cumplir ese fin. De ahí están las personas interesadas, que en el contexto del pasaje probablemente son de los que más seguían a Jesús. Jesús ya había realizado varios milagros para este entonces. Entonces, dice un dicho que el que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Entonces, básicamente, ellos buscaban estar bien, aprovechándose de toda la circunstancia que podía ser Cristo en ese momento. De ahí sigue otro grupo de personas, que son los creyentes, en el que tal vez nos incluimos nosotros. Los creyentes son personas que en aquel tiempo no sabían mucho, pero sabían una cosa muy específica. Y esta cosa que sabían era que Jesús era el camino, la verdad y la vida. No necesitaban saber más en aquel entonces. Nosotros hoy en día tenemos toda la palabra y podemos conocer en qué paró todo esto. Y es una gran bendición. Dentro de todo esto nos menciona algunos costos. Por ejemplo, vayamos al versículo 26. Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Estamos hablando de un costo familiar, un costo que tal vez algunos ya pagamos o algunos pagaremos más adelante. Mi pregunta es, ¿qué se antepone ante ti, Cristo, en este momento en el ámbito familiar? Si ya tomaste una decisión, tal vez hay veces que no nos ponemos a ver, y más en este tiempo de cuarentena, ¿cuál era la verdadera razón por la que íbamos a la iglesia con nuestra familia? Por ejemplo, ¿le has preguntado a tus hijos ahorita qué los motiva a ir? ¿Cuál es la verdadera razón que van? Si van por un grupo, si tú mismo vas por amistades, por sentirte pertenecido a un grupo. ¿Cuál es la razón por la que estamos ahí? Nada debe anteponerse a Cristo, porque Él demuestra su supremacía con cada palabra que nos dijo en estos textos. Uno de ellos es que normalmente se toma o ocupan la parte de que no viene a mí, no sacrifica el amor a su padre y a su madre. Pareciera que está en contraposición contra algún mandato, o un mandato, mejor dicho, que es el de amarás a tu padre y a tu madre. Pero no es así. Si nos vamos al texto paralelo, que es Mateo 10, 37, dice, el que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Esto solamente nos está demostrando que no es que debemos aborrecerlos, o debemos negarlos, o debemos estar peleados con ellos para seguir a Cristo. Simplemente debemos de buscar ponerlo a Él primero, para así poder amarlos a ellos también. Al final de cuentas, solo hay dos maneras de llevar esto a cabo, y una es sucumbir ante las personas y el amor que les tenemos, y doblarnos hasta a lo que ellos digan, a lo que ellos quieran, o sucumbir ante Cristo y ese amor que Él nos da, y después poderlo representar a ellos. El siguiente versículo nos dice que el que no tome su cruz y me sigue, no es digno de mí. La comodidad está peleada con el discipulado. Generalmente, todos, desde antes de ser cristianos hasta el día de hoy, cargamos una cruz. Y tal vez esa cruz sea uno de los precios más caros que pagamos. Todos los días cargamos, por lo menos, con el peso del pecado que hay en nosotros, con esa cruz. ¿Cuál es tu cruz?
Sería la pregunta que yo te haría. Pueden ser amistades, pueden ser alguna relación, puede ser un trabajo. ¿Qué cosa te está impidiendo no seguir a Cristo? ¿Qué cosa no estás cargando para seguir a Cristo? ¿Qué es eso que estás negando en tu vida que no te permite seguirlo plenamente? Desde el capítulo 9 hasta el 22 o 23 que nos viene la crucifixión en el Evangelio de Lucas, Jesús nos habla de su camino hacia la cruz. Y Él solo nos trata de decir durante toda esta cruzada que maneja, que si lo estamos siguiendo, sabiendo Él que va caminando directamente a la cruz, nos invita a caminar nosotros con Él, a caminar nosotros también tomando parte en esa cruz, a hacer algo similar en nuestra vida. La palabra discípulo viene del griego matitis, que significa aprendiz o alumno, pero si vamos un poco más allá, también nos damos cuenta que es alguien que se identificaba con ese maestro, que tenía el ADN de esa persona, por llamarlo de alguna manera. Nosotros como cristianos debemos de manejar este ADN de Cristo. Debemos de centrarnos en querer parecernos lo más posible a Él. Había una historia que recuerdo en este momento, que hablaba de un maestro, que alguien le pregunta, oye, me encontré a fulanito de tal, y me dice que fue tu alumno. Cosa que el maestro le contesta, no, o sea, él fue a mis clases, pero mi alumno nunca fue. Entonces, debemos de ver cómo aplicamos el sentido de la cruz en nuestras vidas y cómo replicamos ese ADN que Dios nos da. La cruz en sí es renuncia, entrega y servicio. Debemos de optar por amar primero a Dios y después al prójimo. Esta es la manera ideal de cargar la cruz en nuestras vidas. Es la manera ideal de imitar a Cristo. Poner primero a los demás antes que a nosotros, pero antes que a ellos, ponerlo a Él, que es la única manera en que vamos a poder demostrar ese amor que Él nos tiene. En este capítulo, una de las cosas que nos menciona o nos hace énfasis es que Jesús menciona 3 veces, no puede ser mi discípulo. Él hace énfasis en que si no cumplimos con ciertas cosas, no podemos ser sus discípulos. Nos pone un estándar para poder seguirlo y no quedarnos solamente como creyentes o seguidores. Otra de las cosas que hace también y que menciona repetidamente es que nos hace un énfasis en que hagamos una reflexión, una entrega y una perseverancia para poder seguirlo. En los versículos del 31 en adelante nos damos cuenta de esto. El 31 nos habla de la parábola de las torres, que básicamente las torres a las que se refiere son las torres que se construían en Israel, o en Jerusalén, en Israel, para vigilar el ganado que andaba suelto y también para cuidar distintas partes de la cosecha, y todo esto lleva una planificación. Entonces, parte de la planificación que nos muestra, o que nos dice en este pedazo, es centrarnos en tener muy bien en cuenta si el camino que vamos a empezar lo vamos a poder terminar. Una de las cosas que nos dice es que si echa los cimientos en el versículo 29 y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él.
tenemos que tener en cuenta que como cristianos, al tener el ADN de Jesús y al querer iniciar un discipulado, tener la constancia y la reflexión de que cuando lo iniciemos lo tenemos que terminar. La razón es muy simple. Todos nosotros representamos de alguna manera a la persona que seguimos. Imagínate qué pasaría si fuéramos tan débiles para poder continuar. ¿Cuál sería nuestro testimonio para aquella gente que le hemos compartido? Para nuestras familias, tal vez. Si tomaste tu decisión de seguir a Cristo o estás pensando en tomarla. ¿Qué pasaría si ellos vieran que a la primera de cambio te quiebras? ¿Qué pasaría si ahorita que estamos mayormente encerrados no nos pusiéramos a orar, no nos pusiéramos a ministrar en nuestras casas? Una de las cosas que hemos pedido estos últimos meses, últimos años, y en congresos, en conferencias, iglesias, grupos, es un avivamiento. Es que Dios levante gente, es que Dios nos envíe a donde haya gente con necesidad. Quiero dejarte reflexionando, aprovechando este pasaje, en que Dios nos metió en nuestras casas ahorita. Probablemente ese sea un buen punto de necesidad en este momento, para poder ministrar ahí, para poder discipular ahí, para poder salir más adelante, que pase todo esto, y que los que salgamos de ahí no seamos los mismos, seamos transformados por el poder de Dios, de su Espíritu Santo, de su palabra, que la tenemos a la mano, para poder ejercer un cambio en todo lo que viene después. En el versículo 31 hablamos de la lucha de dos reyes. Simbólicamente el rey pequeño somos nosotros con nuestro egoísmo, peleando contra un rey grande. A diferencia de la parábola anterior, en la parábola anterior teníamos la oportunidad de querer construir la torre o no. Aquí no hay esa opción. El discipulado cristiano, el verdadero discipulado cristiano, se entrega al rey, se entrega a obedecer, no busca su egoísmo, busca seguirlo a él por lo que él es y nada más. Por último, el versículo 34 y 35 nos habla de la sal. La sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿cómo recuperará el sabor? No sirve ni para la tierra ni para el abono. Hay que tirarla fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Como bien sabemos, la sal, en aquel entonces, uno de los usos que tiene, porque tiene actualmente, según la Asociación que hay de Sal, tiene más de 1500 usos aplicables. Pero uno de los usos más típicos en aquel momento era el de preservar. El de preservar. En aquel entonces la comida. Rociabas un poco de comida, un poco de sal encima de la comida y podía preservarse más tiempo. Dios nos llama también a perseverar en esta situación, en este camino al discipulado, en saber que una vez que ya decidimos y tomamos esa decisión de seguir a Cristo, podamos mantenerla, podamos ser firmes, podamos bajo cualquier circunstancia no doblegarnos, porque no podemos servirle al mundo y servirle a Dios. En algún momento tenemos que escoger. Y quiero invitarte en este día que nos estás viendo,
que tengas en cuenta que tenemos una oportunidad que no hemos tenido tal vez en décadas, o incluso desconozco antes de esto cuánto tiempo fue, y es el de impactar a nuestras familias directamente. Tenemos la oportunidad de estar en nuestras casas, de tener el tiempo que necesitamos, de preguntarle, en este caso los casados, a sus esposas, a sus hijos, cómo están, que realmente sepamos cómo está la gente que amamos. Los solteros tenemos la oportunidad de tocar esa parte de soledad y saber que no necesitamos nada más que no sea seguir a Cristo. Quiero invitarte como manera de aplicación a que tomes un leve momento con tu familia todos los días, de aquí hasta que acabe esto, y oren, y lean, y estudien la palabra de Dios. Que los jefes de casa, los padres de familia, ministren sus hogares en este momento. Que aprovechemos ese tiempo en eso. Que las madres aprovechen para ministrar a sus hijos. Que los adolescentes aprovechen para saber qué cualidades pueden perseguir de sus padres, qué cualidades reflejan ellos de Cristo. También para la gente que está sola, que aproveches para llamar por videollamada, por teléfono, por mensaje, a cualquier persona que sepas que la está pasando mal. Ejerzamos un discipulado que sea constante, que después de esta oportunidad que nos está dando, cuando salgamos a servir a nuestra iglesia, salgamos a servir a todos aquellos que lo necesitan, y podamos entender que el discipulado va más allá de los grupos que tenemos, de las reuniones que tenemos, o de los líderes que tenemos. Tenemos todo para poder discipular. Tenemos el tiempo, tenemos la palabra y tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Este es un momento en que podemos cambiar el rumbo de nuestras familias y mejorar el enfoque hacia donde van. La palabra dice que no nos volvamos insípidos como sal. Dios nos llama a ser sal y luz. Y podemos serlo aún en la más grande oscuridad y aún en el más grande pesar. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te pido por la vida de cada uno de nosotros y que tú nos permitas, a través de tu palabra, seguir ministrando a aquellos hogares que necesitan saber más de ti, Señor. Que nos permitas saber que tu gracia es suficiente en nuestras vidas y no necesitamos más. Que aún estando encerrados, Señor, o aún estando afuera, nosotros podemos ser discípulos para ti. Podemos discipular nuestras casas y empezar desde allí, desde ese cimiento partir, para poder tener iglesias sanas, Señor, para poder compartir una vez afuera con aquellas personas que lo necesiten, porque sabemos que va a haber necesidad. Danos la oportunidad de capacitarnos, de plantar en nuestra mente y nuestro corazón ese mismo sentir que tuvo tu Hijo, de saber que tu salvación, Señor, es valiosa, de no menospreciarla. Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.